El asombroso sufrimiento de Jerusalén, 18 meses de escasez, revelan el plan transformador de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Durante meses, las murallas de la ciudad amada se vieron envueltas en el horror del cerco, mientras el profeta Jeremías, llamado por Dios para advertir a su pueblo, pasaba sus días observando la devastación. Jerusalén, que una vez brilló como un faro de esperanza, ahora se encontraba en la sombra de la desesperación, sofocada por el hambre y el lamento. Las risas de los niños se habían transformado en llantos, cada hogar en un eco vacío de lo que solía ser. Los habitantes, despojados de sus provisiones, enfrentaban una angustia inimaginable. El clamor de sus corazones, que clamaba por una fidelidad olvidada a Yahvé, resonaba en el aire. El hambre, un enemigo insidioso, asediaba cada rincón, debilitando no solo sus cuerpos, sino su fe. En medio de este tormento, Jeremías, perseguido por la verdad, fue arrojado a un pozo, su voz resonando en el aire oscuro y opresivo, clamando a Dios en busca de su compasión. El pueblo, temerosos de su destino, recordaba las palabras proféticas que auxilian y advierten. Pero la desesperación comenzaba a erosionar la fe de muchos. En aquel silencio agobiante, el eco de las advertencias divinas sobre la desobediencia reverberaba como un lamento, mientras algunos se aventuraban a romper las leyes de Moisés, impulsados por el hambre desesperante. El susurro de lo sagrado se perdía entre la necesidad primordial de alimentarse. Sin embargo, entre el sufrimiento, Jeremías no dejó de alzar su voz. Súplicas a Dios quemaban en su corazón, preguntándose si la fidelidad de Yahvé se mantendría a través de esta calamidad. ¿Acaso no has prometido que estarías con nosotros, aún en el fuego?, suplicaba Jeremías, con la esperanza de que el Dios de Israel no fuera indiferente a su sufrimiento. Las noches eran marchitas, la luz de la existencia pareciendo desvanecerse, pero en el clamor de su angustia había un destello de esperanza. La ciudad santa no estaba sola. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que la sombra de la desesperación aumentaba, un nuevo susurro en el viento trajo consigo la promesa divina. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Resonaba con fuerza como un rugido en el alma de la ciudad. Los corazones hambrientos comenzaron a hallar un rayo de luz en estas palabras, recordando que Yahvé nunca olvida a su pueblo. A medida que el sufrimiento revelaba lo profundo de su quebranto, la posibilidad de un futuro transformador emergía de las cenizas. En esta batalla de fe, los habitantes de Jerusalén debían decidir: ¿confiarán en la fidelidad divina o cederán al desánimo? La historia de su asombroso sufrimiento se convertiría en un preludio de su impacto en generaciones venideras, aún en medio del caos. En la encrucijada de su desesperación, sus corazones se encontraban listos para recibir la intervención divina que sin duda estaba por venir. La historia seguía su curso, un misterio revelador aguardando su desenlace en el horizonte de la restauración prometida. El clamor de la nación se intensificaba,
mientras el eco del sufrimiento resonaba en las calles desoladas de Jerusalén. En su profundo anhelo de ayuda, los corazones estaban divididos. Algunos, atormentados por el hambre, pensaban en rendirse ante los ejércitos de Babilonia. Otros, fortalecidos por la esperanza, recordaban las promesas de Yahvé. Jeremías, aún en el oscuro pozo de cisterna donde le habían arrojado, sintió el peso de toda la ciudad en su corazón. «No te has olvidado de nosotros, Señor», susurró el profeta, aferrándose a esa luz que brillaba, incluso en la oscuridad más profunda. Mientras el silencio clamaba alrededor, una visión se apareció ante él. Una multitud, despojada pero unida, que levantaba sus manos hacia el cielo, clamando por redención. El profeta sintió un impulso irresistible de hablar, de llevar el mensaje de fortaleza que resonaba en su alma. En la mañana que siguió a una noche llena de angustias, Jeremías fue liberado del pozo por un etíope llamado Ebed-Melech, quien al ver la condición del profeta, no dudó en desafiar la orden del rey y salvó a su hermano en la fe. «Ten fe, oh profeta de Dios», le dijo Ebed-Melech con voz firme. «El Señor no abandonará a su pueblo, y tú serás la voz de la esperanza en medio de esta oscuridad». Así, Jeremías ascendió del abismo, temblando, pero animado. Su primera acción fue reunirse con el resto de los ancianos de la ciudad y, en su lugar habitual en la puerta del templo, comenzó a proclamarse como un portavoz de Yahvé. «Así dice el Señor, si se arrepienten y vuelven a mí, yo les daré descanso. Este día no es el fin, es un nuevo comienzo». El eco de sus palabras reverberó en los corazones de muchos. Grupos de personas comenzaron a reunirse alrededor de él, buscando consuelo y dirección. Muchos se acercaron, corazones sedientos de la verdad, mientras que los murmullos de preocupación y desesperanza aún acechaban en algunos rincones. Entre los que escuchaban, había quienes se aferraban a la idea de rendirse. «¿Qué importa el arrepentimiento?», decía uno. «La muerte es inminente, la ciudad está acabada». Sin embargo, Jeremías, con una mirada decidida y una voz llena de fe, respondió: «La muerte no tiene la última palabra. A lo largo de la historia de nuestro pueblo, Yahvé ha mostrado su gloria en momentos de calamidad. Él nos prometió restaurar a los que se vuelven a Él». Mientras sus palabras calaban hondo entre la multitud, un rayo de esperanza comenzó a disipar las sombras del desánimo como un nuevo amanecer. Sin embargo, en ese mismo instante, una atmósfera de peligro se cernía sobre ellos. Un mensajero llegó con noticias alarmantes. Nabucodonosor estaba amurallando su ejército, dispuesto a lanzar un ataque devastador. La presión aumentaba. ¿Confiarían en el Dios de sus padres o se someterían al miedo? «Recuerden las palabras del Señor», clamó Jeremías, sus ojos ardiendo con pasión. «Si permanecen firmes en la fe, el Señor luchará por ustedes y verán su salvación. No desmayen, porque el tiempo de restauración está cerca». Un murmullo creció entre el pueblo, algunos llevándose las manos al pecho, tocando el lugar donde una vez habitaba la esperanza, ahora reavivada por las promesas de su Dios. En un momento de intensa oración y búsqueda, la atmósfera cargada resonaba con el clamor de un pueblo que comenzaba a unirse nuevamente en fe. De repente, la voz del cielo rompió el silencio, trayendo consigo la revelación más ardiente. «Así como la tierra es testigo de sus lágrimas, yo estoy a punto de hacer algo nuevo. No solo restauraré a Jerusalén, sino que desde ustedes surgirán ríos de agua viva para las naciones». Con el eco de esta promesa retumbando en su interior, todos comprendieron que su sufrimiento había servido a un propósito mayor. El plan soberano de Dios estaba en marcha y la transformación ya comenzaba. El desenlace de esta historia prometía ser aún más asombroso de lo que ellos podían imaginar, y el primer paso hacia la redención estaba a la vuelta de la esquina.
¿qué nuevo acontecimiento nacería de las cenizas de su quebranto? La respuesta aguardaba en el corazón de Dios. Jeremías, con la fe renovada y el aliento de esperanza resonando en su corazón, continuó proclamando las palabras que el Señor le había confiado. Porque así dice el Señor: ciertamente, si se apartan de sus caminos malignos y se vuelven a mí con todo su corazón, yo restauraré sus años perdidos. No temáis, porque yo estoy con ustedes, decía a la multitud que lo rodeaba. Su voz se alzaba como un faro en medio de la oscuridad. Mientras las miradas se torneaban hacia el horizonte, donde las sombras del infierno, parecidas a un inmenso ejército, se ciernen, habiendo opciones cada vez más reducidas para su salvación, Jeremías rogó a la gente que no perdieran la fe en el Dios de sus antepasados, quien había prometido no dejar ni desamparar a su pueblo. Mi Dios es el Dios de la alianza. Él no olvidará sus promesas. Recuerden lo que escribió Moisés en Deuteronomio: si se volvieran a mí de todo su corazón, yo les traeré de nuevo a su tierra. Las murmullos empezaron a apaciguarse, y algunos comenzaron a identificar la posible verdad de sus palabras. A medida que el profeta insistía en el poder de la fe, una nueva convicción surgió entre ellos, como un fuego encendido en el interior de sus seres. 3 días después, una gran reunión fue convocada, donde las familias de Jerusalén se reunieron para oír las instrucciones del profeta. En la plaza central, Jeremías se alzó sobre un estrado. «¡Oí, oh casa de Israel!», exclamó, su voz resonando en la multitud. «Hoy, delante del cielo y la tierra, elijo la vida y la bendición, elijo a nuestro Dios. ¿Quiénes de ustedes se unirán a mí? Se apartarán de sus ídolos y del culto babilonio para volver a adorar al único y verdadero Dios». «¡Lo haremos!», respondieron muchos en un clamor unánime, sus rostros iluminados por la resolución. El pueblo comenzó a clamar, levantando sus manos hacia el cielo, un sacrificio de alabanza brotando desde lo más profundo de sus corazones. La atmósfera brillaba con una expectativa ferviente, como si el viento llevara consigo un mensaje de lo alto. Pero en las sombras, los príncipes de Judá discutían sobre cómo contenerlo todo. «Es un loco, habla palabras de desesperación», decían unos. Otros, sin embargo, estaban inquietos. Sabían que la voz de Jeremías no era en vano. «Esto podría ser el toque de Dios para restaurarnos», murmuraban. Al otro día, mientras amanecía un nuevo día, la multitud de Jerusalén se reunía nuevamente en la plaza. Jeremías se acercó a ellos y en su profundo espíritu de verdad pronunció palabras que resonarían a través de las generaciones. «Pero el Señor dice: no me busquen en sus rituales, vengan a mí con un corazón contrito y humillado, y yo les responderé». Una súbita certeza floreció entre ellos. Lo sobrenatural tocaba el corazón del pueblo mientras la atmósfera se llenaba de una paz inusitada, aunque la amenaza babilónica aún acechaba forzando sus corazones. Y resultó que, en un instante, el cielo se oscureció, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Gente salió corriendo de la multitud y se instaló a las puertas del templo, el lugar sagrado donde se habían rendido tantas veces, ahora clamando por su nación. De repente, una brisa serena sopló, llevando consigo un mensaje divino. «Esperen, oh pueblo mío, el poder de mi salvación se acerca. A través del desierto un camino será echado, y ríos fluirán donde hay sequedad». La aparición de la gloria del Señor llenó los corazones de alegría y temor. Jeremías, sintiendo el poder del Espíritu, se adentró en la revelación más profunda. «Así dice el Señor: desde el lugar de su quebranto les daré un nuevo nacimiento. Los restauraré, y a través de su sufrimiento traeré la salvación a las naciones». Las palabras sagradas comenzaron a tomar uso, y las lágrimas de tristeza comenzaron a transformarse en ríos de vida que brotaban desde sus corazones.
El propósito de Dios se hacía evidente. Su aflicción no era simplemente un castigo, sino el sembrar de una semilla gloriosa que llevaría a la redención de muchos. Sin embargo, un velo de misterio aún cubría el desenlace de esta historia. Evidentemente, el tiempo de la prueba no había hecho más que comenzar, y la revelación de la misión de Jerusalén empezaba a desplegarse como un cáliz abierto a las naciones. ¿Qué maravillas traerá el Creador en medio del sufrimiento? La respuesta se encuentra aún por revelarse en el corazón sólido y eterno del Dios de Israel. Y sucedió que, en la plaza llena de fervor, un susurro se levantó entre la multitud. Las voces de los hombres y mujeres se entrelazaban en un clamor de súplica y desesperación, y sus corazones, apasionadamente cautivados por la promesa de restauración, comenzaban a latir como uno solo. El temor había comenzado a disiparse. Sin embargo, en medio de esa renovada esperanza, el eco de la advertencia divina aún resonaba en el aire. El rostro de Jeremías, iluminado por la luz del amanecer y cubierto de la humildad del profeta, se tornó sereno y grave. «¡Oh, pueblo mío!», exclamó con voz resonante. «El tiempo de la restauración está cerca, pero preparen su corazón, porque el camino es largo y lleno de pruebas. Así dice el Señor: ciertamente te he oído en el día de angustia. Haré que tus enemigos huyan de ti, pero debes guardar el camino de mis mandamientos». La multitud, sintiendo la vibración poderosa de aquellas palabras, quedó en un silencio temeroso, como si el mismísimo viento hubiera detenido su curso al escuchar la voz del Altísimo. En ese momento, un anciano con el rostro surcado por la fatiga se adelantó. Muchos lo conocían. Era Zacarías, un hombre reverenciado por su sabiduría. «Profeta de Jehová», llamó. «¿Qué significa esta nueva lluvia de palabras? ¿Puede el desierto florecer y el quebranto convertirse en abundancia?» Jeremías, mirando la angustia en el anciano, respondió con firmeza: «El Señor enviará agua sobre el seco, y su pueblo no será avergonzado. Pero primero debemos atravesar el fuego de la purificación. No habrá bendición sin tribulación. No habrá gloria sin sufrimiento. Escuchen bien, porque el Hijo del Hombre ha de quedar entre ustedes como una señal de salvación». Las sombras comenzaron a moverse, y uno de los príncipes de Judá habló con voz despectiva: «¿Qué señales se han de ver? Solo vemos hambre y devastación. La incredulidad se ciñe como una serpiente en nuestra tierra. Dinos, Jeremías, ¿cómo creer cuando la realidad grita lo contrario?» El profeta, sintiendo el peso de la desconfianza, alzó su mano. «Señales está cerca. El Señor ha prometido un nuevo pacto, un pacto en el que escribirán su ley en sus corazones, y no será más solo en las piedras. Escuchen, porque este es el tiempo de renacer. Del polvo que se ha levantado por sus lágrimas, Dios levantará un nuevo cántico y un nuevo camino». Mientras sus palabras flotaban aún en el aire, se escuchó un estruendo desde lejos, como un trueno que anunciaba la llegada de un nuevo aviso. Los rostros se volvieron hacia el horizonte, donde una nube oscura comenzó a amontonarse, vaticinando tormenta. «He aquí», prosiguió Jeremías, «que lo que está por venir traerá pruebas que separarán el trigo de la cizaña, pero tal como el oro es refinado en el fuego, así serán purificados los hijos de Israel». Los corazones comenzaron a atropellarse con miedo e incertidumbre, pero en el clamor de su ansiedad, también comenzaron a resonar promesas antiguas, palabras de reconcilio. «¿No dijo Dios por medio de Isaías», recordó Jeremías, «que llegarían aguas a los sedientos y ríos a los que requieren sed?» Mientras el cielo aún se oscurecía, en el ámbito espiritual se entrelazaba un plan milagroso. Un misterio de Dios empezaba a navegar en lo profundo del alma del pueblo. «Hay promesa en el sufrimiento y luz en la oscuridad», concluyó el profeta, su voz elevándose con autoridad. «Aguardad, pues, las maravillas del Señor, porque están cerca,
Pronto los ojos verán lo que el corazón no puede concebir. Jeremías miró hacia la multitud, dejando que el silencio se asente con la reveladora esperanza de lo que estaba por suceder. La revelación de un nuevo amanecer estaba a punto de estallar, dando el primer paso hacia lo que el Altísimo había ordenado. Sin embargo, en la mente del profeta, la pregunta retumbaba: ¿estaría preparado el pueblo para el asombroso plan de redención que aún no habían podido imaginar? La respuesta y el cumplimiento de la promesa divina estaban aún en la senda de la historia, aguardando su revelación definitiva. Y en el horizonte la nube oscura se agigantaba y comenzaba a retumbar la tierra bajo los pies del pueblo. La atmósfera cargada de expectación era palpable, y los corazones latiendo como uno solo se llenaron de una mezcla de temor y esperanza. Cada mirada se fijó en Jeremías, quien, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, permaneció en pie, firme en su llamado. «Oh Israel», clamó Jeremías, «¿no veis la distancia entre lo que sois y lo que Dios os ha prometido ser? Un tiempo de escasez vendrá sobre vosotros, pero aún en la escasez escucharán la voz de Dios. La tierra, marchita y árida, anhelará beber de las aguas, y el pueblo llegará a conocer la diferencia entre la fatiga del mundo y la frescura de la vida celestial». Un murmullo de inquietud se extendió entre la multitud. Algunos sintieron el resplandor de la esperanza, mientras que otros murmuraban en incredulidad, incapaces de concebir que un tiempo de sequía pudiera convertirse en un hito para su restauración. ¿Acaso no es solo un eco de las profecías que han quedado sin cumplir?, preguntó uno de los escépticos, mostrando su desdén. En lo que Jeremías respondió con un fuego renovado en su interior: el tiempo de la prueba será un catalizador, donde se forjarán corazones nuevos. Recordad las palabras del Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. La angustia será momento de preparación para lo que está por venir, porque el Dios de Israel ha de obrar maravillas. En ese instante, la nube oscura descargó su furia. Un torrente de lluvia comenzó a caer, pero no un aguacero de bendiciones como muchos deseaban, sino un aguacero que llenaba de lodo el suelo y revelaba lo oculto en los corazones. «Escuchad», dijo Jeremías con voz desgarrada, «la lluvia que cae es símbolo de lo que se debe purgar de vosotros. Cada gota habla de las viejas formas que han de ser destruidas». Las lágrimas y el llanto comenzaron a brotar de aquellos que estaban siendo tocados por la intensa palabra del profeta. Y así, en medio de la tormenta, el pueblo fue llevado al arrepentimiento, mientras la tierra, en su desconsuelo, comenzaba a clamar por renovación. «El Señor está tratando con su pueblo», continuó Jeremías, «y cada lágrima que derraman es una semilla que caerá en tierra fértil. De la desolación emerge la danza de la restauración. Aguarden con fe. Mirad a vuestro alrededor, que aún en esta oscuridad se vislumbra la luz de un amanecer». Y así, en el marco de la adversidad y la escasez, el pueblo comenzó a vislumbrar un plan más grande, el vientre de una nueva esperanza que comenzaba a gestarse. A pesar de la tormenta, cada alma fue llamada a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, su propósito y la inevitable gloria que Dios había prometido. «Pronto veréis», proclamó Jeremías, su voz resonando sobre el sonido del trueno, «lo que se cierne más allá de la niebla de la desesperanza. Habrá una reconstrucción, no solo de muros, sino de corazones y comunidades. El Hijo del Hombre se manifestará entre vosotros de manera que jamás lo imaginasteis». Mientras se disipaba la tormenta y las primeras luces del amanecer empezaron a asomar, el profeta sabía que la revelación de Dios estaba aún en la sombra, esperando el momento dispuesto para dar a luz su glorioso propósito. Pero en su espíritu una inquietud perduraba.
¿Sería el pueblo capaz de ver más allá de su sufrimiento y alcanzar la promesa de transformación que les aguardaba? La historia continuaba en un hilo delgada entre la fe y la duda, y el futuro se mantendría en suspenso, aguardando el sorprendente desenlace del plan soberano de Dios. La lluvia cesó y el silencio se asentó como una neblina sobre el pueblo de Israel. Las primeras luces del alba iluminaban los rostros de los que habían llorado, marcados por el remordimiento y el ardor del arrepentimiento. Jeremías observó, su corazón palpitante en el compás de las emociones que dominaban aquel lugar, un lugar previamente árido, ahora repleto de un nuevo anhelo. El Señor ha hablado y no faltará su palabra, dijo, con el eco de una promesa divina enfundada en su voz. ¿Qué hará el Señor, profeta?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa por la carga del pasado, pero su mirada comenzaba a brillar con la luz de una nueva esperanza. ¿Cómo puede una tierra encarnizada por la escasez volver a florecer? Conforme a su voluntad, respondió Jeremías. Dios restaurará el corazón quebrantado de Jerusalén, y de las cenizas de nuestra tribulación florecerá un nuevo pacto. Estás ante el tiempo de la purificación, y cada uno debe preguntarse, ¿qué hay en mí que necesita ser cambiado? Mientras las palabras resonaban, el pueblo se miraba entre sí, y una solemnidad creciente comenzó a sustituir al desprecio. La tormenta no fue un castigo, sino una voz que llamaba a la obra del Espíritu, un llamado a la unidad del pueblo bajo el yugo de la revelación. Como el oro se purifica en el fuego, así también sus almas serían refinadas en el horno de la aflicción. Habrá lucha, advirtió Jeremías, pero no temáis, porque así también vendrá la gloria. Recordad las palabras de Isaías, el que espera en Jehová renovará sus fuerzas, levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatiguará. En ese momento, un joven se levantó entre la multitud. Su rostro, aún bañado por las lágrimas del verecillo recién experimentado, brillaba con una chemi que ya no era de tristeza, sino de valor. Podemos restaurarnos, profeta. De verdad, podemos ser renovados. El pueblo murmuró al unísono, sintiendo la urgencia de la pregunta. Jeremías, con la mirada fija en el joven, lo animó a seguir adelante. Tu fe es el primer paso hacia la restauración. Las decisiones de cada uno, desde los más pequeños hasta los ancianos, tienen el poder de mover la mano de Dios. Responde al llamado y entreguen sus corazones a aquel que dio su sangre por ustedes. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, el aire se llenó de un profundo sentido de determinación. El pueblo, ahora con el fervor renovado, comenzó a buscar la manera de cultivar su tierra, a sembrar sus semillas en la esperanza de un futuro prometido. Jeremías sabía que el camino sería arduo y el sufrimiento inevitable. Las lágrimas de ayer se habían convertido en un roble de carácter para mañana. En su corazón, mientras contemplaba a la multitud redimida, comprendió que había una revelación más profunda a la vista. Deseo que sepáis esto. El sufrimiento que presenciáis no es sin propósito. Dios tiene un plan grandioso, y los días de escasez son tiempo de aprendizaje. Mirad, vendrá el tiempo en que de este lugar de prueba se levantará el sanador. El príncipe de paz vendrá. Aún no sabéis lo que está por venir. La promesa de una nueva alianza se apresta para romper la oscuridad como un alba resplandeciente. El murmullo de expectación dio paso a un silencio reverente, mientras la realidad del plan divino comenzaba a tejer sus hilos en la historia de su pueblo. Las visiones de los profetas se acercaban, ya esbozadas en el tiempo, y así, bajo la mirada soberana del Creador, la secuencia divina de habilitación, sufrimiento y redención se entrelazaba para dar origen a una nueva era en la historia de Israel. Con cada corazón dispuesto, las palabras resonaban como una melodía suave.
Pronto conoceréis la esencia de mi pacto, y en medio de la tristeza descubriréis la plenitud de mi alegría. La promesa será dada, y lo que es por venir os dejará asombrados. El amanecer trajo consigo un aire fresco que tejía un manto de promesas sobre el pueblo. Las manos de los labradores se alzaban al cielo, solicitando el auxilio de Dios, mientras el sol se alzaba, añadiendo brillo a los campos aún desgastados. Jeremías, con el corazón palpitante, estaba consciente de que la verdadera transformación comenzaba en lo más profundo de los corazones. La voz del profeta resonó una vez más en la plaza del pueblo. Así dice el Señor, mirad que yo estoy por hacer una cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Las palabras de Isaías 43:19 reverberaban en los oídos de quienes anhelaban más que agua y pan, deseaban la luz de la salvación. Un anciano, con el rostro surcado por las marcas de la tristeza, levantó la mano casi temeroso. Profeta, ¿qué responderemos ante las generaciones que vendrán? ¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos cuando los frutos aún tardan en manifestarse? Jeremías sintió el peso de la pregunta en el aire. La herencia que dejáis es de esperanza. La enseñanza del temor de Jehová será la raíz del nuevo pacto. Sus hijos no conocerán el hambre ni la sed, porque el Señor será su pastor, y en los verdes pastos los guiará. Aun cuando atraviesen fuegos, no serán consumidos. Los murmullos se convirtieron en cánticos entrelazados con el viento. La multitud comenzó a comprender que la escasez que había marcado sus años no era el final, sino el umbral de un nuevo comienzo. Cada escaso grano de su cosecha, cada lágrima derramada en la noche oscura, hablaba de un futuro floreciente destinado a surgir en la soberanía de Dios. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el vasto cielo, Jeremías se sumió en la visión del futuro. La dirección divina guiaba sus pensamientos hacia lo que aún no se veía. El pueblo sufrirá, el sufrimiento honrará el sacrificio del Cordero, murmuró. Predicó para reunir todas las facciones de la nación, instando a la unidad en la esperanza de una sanación colectiva. Así fue como, en el corazón de Jerusalén, se formó un comité de hombres y mujeres que buscarían a Dios con fervor. La voz de la comunidad se mezcló en oraciones fervientes. «Oh, Dios de nuestros padres, escucha nuestra súplica», pedían al unísono. «Devuélvenos la tierra fértil y abundante». Un día, mientras Jeremías se preparaba para dirigirse a aquel grupo ferviente, una sombra cubrió el sitio. Un mensajero llegó, agitado y confuso. «Profeta, acabo de recibir noticias que hay un grupo de enemigos alrededor de nuestras puertas, buscando el momento propicio para asediarnos. Ellos no descansan y han oído murmullos de nuestra renovación». «Entonces, ¿es este el tiempo de ejercitar la fe?», dijo Jeremías, su voz firme. «Dios no abandonará a su pueblo. En medio de la adversidad, las promesas florecerán, y sus enemigos caerán como paja en el viento. Nunca cederemos ante el miedo, porque Él nos ha prometido, no temáis, porque yo estoy con vosotros». La comunidad, ahora de pie en unidad, sintió un nuevo ímpetu. La sombra del enemigo, aunque real, fue desplazada por la luz de la promesa que habían comenzado a vislumbrar. En la oración y la acción, un espíritu de valentía se entrelazó con la fe. Mientras la tarde se sumía en la noche, Jeremías vio el eco de su propia alma en los ojos de su pueblo. Recordad esto: el sufrimiento tempranero revela los secretos de Dios. Aún no conocéis la grandeza del nuevo pacto que se aproxima. En ese instante, una presencia hovered sobre ellos, una promesa atravesando sus corazones. La certeza de la intervención divina les abrazó. Pronto, pronto conoceréis lo que ha de venir. Un niño será nacido, un hijo nos será dado, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz.
aquel que reinará en los corazones y traerá la redención. Mientras la esperanza vislumbraba en la neblina oscura, Jeremías dejó que sus palabras se influyeran en el aire. Vigilad, porque el tiempo de la revelación está cerca. El untado vendrá para cumplir la promesa, y en su llegada vuestros corazones serán llenos de gozo. El astral cielo tejía una danza sagrada de promesas por cumplirse, y Jeremías sabía que estaban en el umbral de un cambio trascendental. Su corazón latía con la anticipación de lo que estaba por venir, pero el velo del misterio aún cubría la plenitud del plan soberano de Dios. El día siguiente amaneció cubierto de un silencio reverencial, como si la tierra misma se detuviera para escuchar los murmullos de la fe del pueblo. Jeremías, en medio del bullicio incesante de los preparativos, no pudo evitar sentir el peso de las expectativas. La esperanza del renacer se enfrentaba ahora a la realidad del asedio inminente. Mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando de dorado los rostros llenos de determinación, el profeta se dirigió de nuevo a la multitud reunida. «Oídme, oh Jerusalén, así dice el Señor, aunque los ejércitos se acerquen y el hambre estalle, no temáis, porque yo soy el que guarda a mi pueblo. ¿No recordáis lo que Él hizo en el desierto con nuestros padres? Les proveyó maná del cielo y agua de la roca». Un joven del grupo respondió con fervor: «¿Y qué debemos hacer, profeta, en este tiempo de angustia?». Su pregunta resonó entre los corazones temerosos, y Jeremías vio en sus ojos el reflejo de una fe aún titubeante. «Debéis preparar vuestros corazones. La súplica al Altísimo es nuestra mejor armadura. La unión de nuestra voz en adoración atraerá la mano poderosa de Dios». Las oraciones crecieron en intensidad y fervor, como un torrente de agua que busca su cauce. En cada clamor, el pueblo entregaba su ansiedad, transformándola en confianza. Las palabras de Jeremías, impregnadas de la promesa del Creador, ardían en su interior, llevando un mensaje de fe a cada rincón del alma. El tiempo se acerca, y lo que está por venir no será solo liberación, sino una transformación. Dios está haciendo algo nuevo. Los días se sucedieron, y la angustia se volvía palpable. Los enemigos a las puertas parecían multiplicarse, mientras la escasez se agravaba. Sin embargo, en el corazón de Jerusalén, un río de esperanza fluía silenciosamente. La ardiente búsqueda del rostro de Dios se convirtió en un estilo de vida. La gente se congregaba sin descanso, llenando cada rincón con su súplica. «Oh Dios de Israel, no apartes tu rostro de nosotros». Un día, durante una de las noches de oración, Jeremías recibió una revelación. En sus visiones, vio un hermoso árbol que, a pesar de la sequía, florecía. Sus raíces se adentraban profundamente en la tierra, bebiendo de la fuente de vida. «Así será mi pueblo», dijo el profeta a los congregados. «Aunque enfrentéis dificultad, si permanecéis en mí, daréis fruto en su tiempo». Las palabras calaron hondo. La comunidad fue sustituida por un ánimo renovado, y en medio de la adversidad, el amor divino comenzó a manifestarse en actos de bondad y generosidad. Compartían lo poco que tenían, y la escasez se transformaba en abundancia en manos de los que daban. El rostro de Dios se manifestaba en sus acciones, y sus corazones se unían aún más. Pero entonces un nuevo desafío surgió. Un portavoz del enemigo apareció ante las murallas de la ciudad y gritó: «Jerusalén, entregad la esperanza, vuestro Dios os ha abandonado y solo queda el desánimo». Jeremías, al escuchar el eco de esas palabras, se sintió impulsado a responder. Subió a la muralla y con voz clara y decidida declaró: «El Señor nuestro Dios es un muralla de fuego alrededor de su pueblo,
Hoy os anuncio que aquellos que confían en Él no han sido despojados. Aun cuando el enemigo se levante, sus planes no prevalecerán. La respuesta resonó en los corazones de los que escuchaban, y la muchedumbre se llenó de valor. En medio de la oscuridad buscaban su luz. La fe brotaba entre ellos como una llama viviente, y Jeremías sabía que estaban más cerca de la manifestación del poder de Dios de lo que imaginaban. Con cada día que pasaba, el plan soberano de Dios se iba revelando poco a poco cada vez más claro. Jeremías miró al cielo una vez más y escuchó la promesa divina: «No temerás, porque la gloria de Dios se manifestará entre vosotros, y su Redentor llegará». Fue en ese momento que el profeta comprendió. Las olas de la tribulación eran el preludio de algo magnífico, algo para lo que su pueblo estaba siendo preparado. El nacimiento de la nueva esperanza se acercaba, y los corazones del pueblo comenzarían a latir al unísono con el corazón de Dios. El tiempo estaba por cumplirse. El misterio de lo que estaba por venir envolvía a Jerusalén. Las profecías surcaban el aire como aves en migración. La revelación del plan de Dios comenzaba a desenredarse, prometiendo no solo salvación, sino la llegada de un rey que cambiaría el destino de la humanidad. Los días se tornaban en noches, y el hambre y la desesperación penetraban las murallas de Jerusalén como un manto opresor. La voz de Jeremías resonaba en los corazones de su pueblo, un eco constante de esperanza en medio de la aflicción. A pesar de la escasez, el fervor de la oración no disminuía, al contrario, se intensificaba. Cada rincón de la ciudad se llenaba de lamentos y súplicas dirigidas al Altísimo. Una mañana, mientras la bruma aún cubría las colinas, Jeremías se levantó temprano, sintiendo en su espíritu una inquietante urgencia. Se dirigió al templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y buscó el silencio en medio del clamor. Mientras oraba, sintió que el cielo se abría sobre él y la voz de Dios llegaba como un suave susurro. «Dile a mi pueblo que no olviden mis caminos, que se preparen, porque la redención no vendrá de ellos, sino de mi mano». Movido por este mensaje, Jeremías se levantó ante la multitud. «Oh pueblo de Israel», clamó, «el Señor nos dice: así como les probé en el desierto, así los estoy probando ahora. Escuchadme, pues el juicio no es el final, sino el inicio de un nuevo pacto, un pacto que traerá esperanza y sanidad». Las palabras del profeta penetraron con un fervor renovado en los oyentes. Un murmullo de fe comenzó a circular entre la multitud. «¿Qué clase de pacto?», preguntó una anciana de su comunidad, su mirada llena de un anhelo inquebrantable. Jeremías, viendo el anhelo en sus ojos, continuó: «Dios dice, en un tiempo de hambre haré llover salvación, le daré a mi pueblo un corazón nuevo. No solo les devolveré su tierra, sino que les daré un lugar en mi reino eterno». Mientras la fe se encendía, un grupo de líderes de la ciudad se acercó a Jeremías. «Profeta», dijeron, «¿acaso no es hora de buscar alianzas con nuestras naciones vecinas? La necesidad nos presiona, y un pacto con ellos podría ser nuestra salvación». Jeremías sintió en su ser la ira del Señor. «No busquéis ayuda en quienes no conocen al Dios vivo», exclamó, tu voz vibrando con autoridad. «Aquellos que persiguen el beneficio del hombre no conocerán el favor de Dios. En su lugar, volvamos nuestros corazones a Él. Es en su fidelidad que encontraremos nuestra salvación». El pueblo comenzó a reflexionar. Cada vez más se unían en la oración, pidiendo discernimiento y fuerza para seguir. Fue en una noche de profunda meditación que Dios reveló a Jeremías un nuevo sueño, un símbolo de la transformación que se avecinaba. En su visión, una gran luz emergía de entre las sombras, y un trono se instaba en medio de la ciudad, irradiando una gloria indescriptible. «Este será el tiempo», dijo Jeremías a los afirmantes que lo rodeaban.
El Rey de Gloria conquistará en medio de nosotros. Debéis permanecer firmes en la fe, pues la batalla no es nuestra, sino del Señor, y su victoria será nuestra recompensa. Una atmósfera de expectativa comenzó a inundar a Jerusalén. La esperanza renacía en los corazones desolados, nadando en aquellos desesperados días. La noticia de un rey esperado que traería redención empezó a esparcirse lentamente entre el pueblo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Un grupo de líderes escépticos murmuraban entre sí. «Este mensaje es engañoso», decían. La inquietud se cernía sobre el pueblo y el temor de la desilusión acechaba mientras la tensión crecía. Fue entonces cuando Dios pronunció una promesa que dejó a todos inquietos. «En 3 días daré señal de mi poder. Preparemos nuestros corazones, porque lo que está por venir es mayor de lo que habéis llegado a imaginar». Jeremías, sintiendo el peso de la revelación divina, miró al cielo. Aquella voz vibrante resonaba en su interior, una verdad inquebrantable que marcaba un nuevo inicio. El tiempo estaba por cumplirse, y en medio de las tribulaciones del pueblo, la gloria de Dios comenzaba a manifestarse en formas que ni siquiera podían comprender. La revelación del propósito divino, tan grande y tan asombroso, se acercaba al corazón de Jerusalén, aguardando el momento en que la promesa del Rey exaltado cristalizaría en sus vidas. En el 3er día, el cielo parecía estar a la espera, cargado de una expectación inusitada. Las nubes se habían disuelto y un sol brillante se alzaba sobre Jerusalén, como si el firmamento mismo aguardara la manifestación del poder del Altísimo. El pueblo, ansioso y esperanzado, se había congregado en la plaza central, sus corazones latiendo al unísono, cada uno alimentando la promesa que Jeremías había traído. «Así dice el Señor, en este día manifestaré mi gloria, y aquellos que confían en mí no serán avergonzados», proclamó Jeremías, su voz resonando como un eco divino. La multitud zumbaba con murmullos de anticipación, todavía entrelazada por el miedo y la esperanza. Algunos se preguntaban qué señal traería el Señor, mientras que otros solo anhelaban ver el cumplimiento de las palabras del profeta. «Hoy es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegremos en él», continuó Jeremías, sintiendo la energía vibrante en el aire. La gente comenzó a levantar sus manos al cielo, clamando en unidad. «Oh Dios de nuestros padres, hemos vuelto a ti con corazones contritos. Te pedimos que escuches nuestra súplica y nos muestres tu salvación». En ese instante de ferviente oración, un murmullo sutil se escurrió por la multitud como un rayo de luz. A lo lejos, el sonido de trompetas resonó, creciendo más fuerte, un eco de lo celestial que parecía descender hacia ellos. Los ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro. «¡Es el sonido del triunfo!», exclamó un anciano con la voz temblorosa. «Dios ha enviado su señal». De repente, el cielo se llenó de una brillante luz dorada que iluminó la plaza. El pueblo se quedó en silencio, atónito ante la asombrosa visión. Una figura resplandeciente apareció en medio del brillo, y aunque no podían ver su rostro, sentían la majestad y la gracia emanando de él. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», resonó una voz potente y amorosa, llenando el aire de una sacudida divina. Jeremías cayó de rodillas, su corazón rebosante de reverencia y gratitud. «Es el Mesías», susurró con asombro ante la majestad que estaba ante ellos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras comprendía la profundidad de aquello que había estado aguardando. La promesa de un Redentor que traería no solo salvación, sino un nuevo pacto que transformaría a su pueblo. «Leed las Escrituras», clamó la figura, su voz envolviendo a la multitud como un manto. «Por medio de la angustia he sembrado esperanza. Esto es el nuevo nacimiento que profetizaron los antiguos. No solo liberaré a Jerusalén de sus enemigos, sino que seré el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo».
La multitud cayó de rostro, abrumada por la gloria del momento, mientras la luz del ángel parecía envolverlos en calidez. La desesperación de los días pasados comenzaba a disiparse como niebla ante el resplandor de la verdad. «Bendito el que viene en el nombre del Señor», gritaron, y sus voces resonaban como un canto que atravesaba los cielos. Sin embargo, en medio de esta explosión de luz, la sombra de la incredulidad aún acechaba entre algunos. Un grupo de líderes que se había mantenido al margen comenzaba a murmurar entre ellos, escépticos de lo que sus ojos veían. «¿Acaso puede ser él?», se preguntaban con desdén. «La gloria no puede venir de los humildes. Buscamos algo que tenga el poder de cambiar nuestras circunstancias ahora». Jeremías se aproximó a ellos, su corazón lleno de valentía y compasión. «El Señor ha elegido lo despreciado para confundir a los sabios. No miréis a lo externo, porque el reino de Dios no es de este mundo, sino que se manifiesta en los corazones de los que creen. Su salvación no es política, sino espiritual. La verdadera liberación viene de la reconciliación con nuestro Creador». Mientras estos enfrentamientos se llevaban a cabo, la voz del Mesías resonaba en las altitudes de la plaza, llamando al arrepentimiento y a una nueva vida. Hoy, todas las cadenas están rotas, aun aquellas del pecado que llevan generaciones. Alinea tu corazón con el mío, el tiempo de la restauración está aquí. Las lágrimas caían como ríos en muchas caras, reflejando la luz de la esperanza que se había encendido. En un acto de profunda humildad, la multitud comenzó a confesar sus pecados, un ruego sincero brotando de sus corazones. «Perdónanos, oh Señor. Te hemos fallado, pero hoy volvemos a ti con todo nuestro ser». La atmósfera vibraba con una conexión divina, como si el mismo cielo se abriera para recibir sus súplicas. Jeremías se sintió cada vez más conmovido mientras el pueblo se unía en un solo clamor de fe. Así como se prometió en los días de antaño a través de Isaías, «El que espera en el Señor renovará sus fuerzas», exclamó, «porque hoy, en medio de la lluvia de la compasión, floreceremos como un jardín en primavera». La luz comenzó a desvanecerse, pero no en un final, sino como una apertura a una nueva jornada. El pueblo, en su desconsuelo, había sido transformado en un pueblo de esperanza, un lugar donde las promesas de Dios tomaban raíz y comenzaban a florecer en medio de la adversidad. Jeremías conocía que el despertar espiritual que habían experimentado no era el final, era sólo el principio, la revelación de un asombroso plan que el Señor tenía para su pueblo. Y así, con la luz del nuevo día asomando por el horizonte, donde una vez reinó la desolación, la esperanza comenzaba a brillar. El misterio del futuro aguardaba y el corazón de Dios latía con amor por su pueblo. «Prepárense», susurró Jeremías al compás del viento suave, «porque lo que viene es más grande de lo que podríamos imaginar. Mirad, el plan soberano de Dios está en marcha y su tiempo se acerca».